le preguntaban por qué no se había vuelto a la Luna. Luego podemos comentar también este aspecto. Bien, pues en primer lugar, si esto deja de cargar. Bueno, pues en primer lugar voy a explicar un poco lo que es la astrogeología o geología planetaria, que no es, yo no soy astrónomo, no soy astrofísico, sino que soy geólogo, astrogeólogo. La geología o geología planetaria nació gracias a este señor que está a la izquierda, que se llama Shoemaker, Jim Shoemaker, y él se considera el padre de la geología planetaria. Creó el Centro de Astrogeología hace muchos años, en los años 60, en Flagstaff, en Arizona, en la zona donde está el famoso Barringer Meteor Crater, probablemente el cráter más famoso que existe hasta el momento, y es una disciplina pues, totalmente complementaria con los estudios sobre astronomía y astrofísica. La astronomía fue la que dio el primer paso, la astrofísica después, y a partir de ese punto se abrió el espacio prácticamente a todas las disciplinas, a la astroquímica, muchas gracias, a la astrobiología, a la astrogeología, y ahora pues incluso hasta los abogados están trabajando en temas de derecho espacial y de los médicos de medicina espacial. Es decir, que ese primer paso que se dio desde la astronomía ahora mismo ya es algo que se ha abierto pues, con un abanico a todas las disciplinas científicas. Es otro sitio donde desarrollar la actividad científica. Hemos perdido el miedo al espacio y ahora ya pues, todas las disciplinas se han abierto. Lo que hace la astrogeología es estudiar a distintas escalas el origen, la composición, la distribución y la evolución de la materia condensada, estudiar los minerales, las rocas, la geología, cómo era ese polvo cósmico primitivo, cómo eran los componentes fundamentales de los meteoritos, si los modelos geológicos que nosotros tenemos aquí son los que nos permiten, extrapolándolos, entender cómo eran esos ambientes en otros planetas. Eso es lo que hace sobre todo la astrogeología. Bien, un poco de historia en relación con los meteoritos. Los meteoritos ahora, bueno, pues sabemos que proceden del espacio, pero hubo dos personajes desde el punto de vista histórico que fueron muy relevantes en el ámbito de los meteoritos, o de la meteorítica, que es la ciencia de estudiar los meteoritos. Uno fue Chladni y otro fue Alexander von Humboldt. Este personaje, en el primer caso, en relación directa con el estudio de los meteoritos y de los asteroides, porque fue la primera persona que en el año 94, en el Instituto 94, propuso que los meteoritos eran muestras que procedían del espacio, y Alexander von Humboldt, aproximadamente 5 años después, propuso algo similar en relación con la lluvia de las Leónidas. Él fue testigo, cuando estaba en Iberoamérica, de la lluvia de las Leónidas y propuso que todos estos materiales tenían que proceder del espacio. Los traigo como dos ejemplos de un quinquenio importante para los estudios de la materia extraterrestre, en este caso de la materia asteroidal y en este caso de la materia cometaria, puesto que las Leónidas proceden de un cometa, el cometa Tempel-Taken. Bien, cuando Chladni, voy a mencionar sobre todo a Chladni porque la verdad es que lo pasó bastante mal, cuando Chladni propuso que los meteoritos procedían del espacio, pues los científicos, como somos así, pues prácticamente todo el mundo, toda la comunidad científica se le lanzó a la yugular y dijeron que eso era físicamente imposible. De hecho, Lavoisier, que era un químico muy famoso, pues escribió un famoso memorándum en el que dijo que la caída de piedras del cielo era físicamente imposible. En ese momento estaban vigentes las ideas newtonianas, en las que pues, en el sistema solar estaban sobre todo pues, el Sol y los planetas, no había absolutamente nada más, y en todo caso se podría entender que la caída de los meteoritos podría proceder o de rocas impactadas por un rayo, o incluso erupciones volcánicas en la Luna que despidieran material hacia la Tierra y que cayeran en forma de meteoritos. Pero en ningún momento se pensaba que pudiera haber otro tipo de objetos, aparte de los planetas y el Sol, que pudieran estar desprendiendo fragmentos que cayeran pues, afectando a Chladni, gracias a su paper, a su artículo sobre Pallas, resulta que fue totalmente demostrado, se le incluyó la entrada en las mejores academias de ciencia del mundo. Era un físico que trabajaba en óptica y se le impidió la entrada en la Academia de Ciencias de París. Los meteoritos pasaron a ser algo así como la telebasura que vemos ahora en algunas cadenas de televisión, y hablar de meteoritos era casi algo de tercera,
la colección de meteoritos del Museo de Viena la tiraron directamente a la basura, porque era casi un desprestigio tener este tipo de ejemplares de segunda o de tercera en la ciencia, ¿no?, en una colección. Y afortunadamente unos 10 años después tuvo lugar una caída importantísima que lo asociado pues, todo lo que fue el meteoroide, el bólido, el impacto con montones de testigos en la zona de la Torre del Águila, en Francia, y un científico joven, como los sufridos Juan de la Sierra el año pasado, que lo que incluyo, tal y como está la situación ahora, pues pudo estudiar la caída de la Torre del Águila, pudo verificar que los objetos procedían del espacio, analizando además la composición en níquel, el níquel del meteorito, y bueno, pues la figura de Chelagny se vio de alguna manera resarcida y recompensada. A partir de ese momento, a partir del estudio del meteorito de la Torre del Águila, pues los meteoritos empezaron a ser importantes y comenzaron a ser probablemente las muestras más y mejor estudiadas de toda la historia. Lo digo porque, bueno, tampoco hace mucho tiempo y a estos personajes científicos pues, que pusieron ahí su tesón para sacar adelante esta disciplina merece la pena comentar. Esto es lo que comentaba, los meteoritos proceden fundamentalmente del cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Pido excusas a los superentendidos y superexpertos, voy a intentar hablar de manera muy general, mientras que los cometas pues, proceden de otra zona mucho más alejada del sistema solar y por lo tanto pues, es importante diferenciar entre lo que son las lluvias asteroidales y las lluvias cometarias, porque la fuente, los cuerpos padre o madre, pues no son exactamente lo mismo. Los meteoritos son importantes desde el punto de vista de la vida, en relación con el título de la charla, porque hay muchos compuestos orgánicos que se han detectado pues, en cometas y asteroides: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, aminoácidos, purinas, ureas, incluso azúcares en algunos meteoritos, y por lo tanto no se descarta para nada. De hecho, estaría mal que no se contemplara el papel que la materia extraterrestre puede haber tenido para que comenzara la vida en la Tierra. Desde luego, nada despreciable. Los meteoritos son importantes porque, bueno, pues, nos proporcionan información sobre la materia primigenia del sistema solar, nos hablan de cómo fue el proceso de acreción planetaria, han aportado agua y elementos cruciales para la vida, han contribuido al desarrollo de la atmósfera, han participado en determinadas extinciones bióticas, nos proporcionan información de otros cuerpos planetarios y también, como veremos, nos ayudan a la exploración de Marte. Este señor es una imagen, es un GIF animado de un señor de Atapuerca que lo he traído aquí, porque también los meteoritos, igual que otros eventos que ocurren en el cielo, pues seguramente ayudaron a que nos hiciéramos una serie de preguntas sobre lo que puede haber más allá y a despertar nuestra curiosidad sobre los eventos que ocurren en el cielo, ¿no? El hecho de ver pues, los bólidos, como el que hemos visto en Rusia, que ha traído el vídeo también hace poco, ¿no? o otros que han ocurrido aquí en España, pues es algo suficientemente importante. Es como una especie de patrimonio intangible, que ahora está protegido por UNESCO, el famoso patrimonio intangible, que es todo aquello que va asociado a los meteoritos, que no son per se los ejemplares en sí mismos, sino todas las circunstancias que rodean la caída, como por ejemplo lo que ocurrió en la Torre del Águila, sería también algo que formaría parte del patrimonio histórico o intangible asociado con estos eventos cósmicos. Bueno, esta la he traído porque Enrique ha tenido la deferencia de comentarlo. Para mí fue una experiencia, este era yo, aunque no lo parezca, Enrique ha tenido la deferencia de comentarlo hace ya unos cuantos años. Pues tuve la oportunidad de participar en una misión de la NASA, volamos dos aviones, uno de la NASA y otro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, 40 científicos de todo el mundo, el profesor Juan Pérez Mercader, que fue el primer director y fundador del Centro de Astrobiología, Peter Jenniskens, que fue el responsable de la misión de las Leónidas, se llamaba Leonid Mac Mission, Rudiger Jen, que es un astronauta de verdad, yo no lo soy, aunque yo también soy un astronauta, pero él sí es un astronauta de verdad, de la Agencia Espacial Europea, y bueno, pues nosotros llevamos un equipo para intentar detectar las partículas de carbono que estaban asociadas a esta lluvia de la Luna. Fue una experiencia muy interesante porque conseguimos observar cerca de 2.000 ablaciones a la hora, aunque se esperaban muchísimo más, pero yo creo que hasta el momento ha sido probablemente la lluvia más intensa, la tormenta más intensa que ha habido de meteoroides planetarios al menos, y bueno, vimos uno de los máximos, uno de los picos a la salida, porque los aviones volaron desde Torrejón
Nebraska, ganando noche, y hubo un pico a unas 2 horas aproximadamente de salida de Torrejón y otro más a la altura de los Grandes Lagos, es cuando se produjeron los dos picos. Bien, en relación con los meteoritos voy un poco más deprisa, me enrollo. Los meteoritos nos permiten realizar una especie de viaje al pasado. Cuando los geólogos queremos estudiar una muestra de cómo era la materia primitiva que formó la Tierra y de la que proceden pues todos los planetas terrestres y nosotros mismos, que nosotros somos materia evolucionada después de 4.500 y pico millones de años de evolución, nosotros no podemos hacerlo, nosotros o cualquier científico no puede hacerlo estudiando las rocas de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque la Tierra es un planeta geodinámicamente activo, es un planeta con volcanes, con terremotos, con tectónica de placas, con erosión eólica, hídrica, es decir, es un planeta en el que la materia está continuamente cambiando, se está modificando. Y por lo tanto, esa materia primigenia ya no conserva las propiedades que tenía hace 4.000 y pico millones de años cuando se formó el planeta. Y por lo tanto tenemos que acudir a dónde puede estar una materia que se denomina indiferenciada, materia que no ha sufrido esos procesos de diferenciación. Hay un tipo de meteoritos, concretamente, que se denominan meteoritos indiferenciados, que proceden de los asteroides indiferenciados. El término indiferenciado es bastante optimista, porque como veremos, pues, siempre ocurre algún tipo de diferenciación, porque los asteroides también están expuestos a montones de variables, a radiación, a meteorización espacial, pero esa materia sí conserva. Si imaginamos que un planeta es un edificio y los planetesimales eran los objetos con los que se formó el planeta, los asteroides serían pues como los restos de los ladrillos que quedaron y no se utilizaron para formar el planeta, el edificio. Y por lo tanto, de vez en cuando esos restos caen a la Tierra en forma de meteoritos y sí nos permiten determinar cómo eran esas características primitivas de la materia. Bueno, aquí traigo un vídeo, yo no sé, yo creo, a mí me gusta, pero porque es bastante visual, no sé si va a ser muy alto. Bueno, esto que está aquí es la Tierra, no la litosfera. Esto sería toda la hidrosfera, la esfera del planeta. Y esto sería toda la hidrosfera, toda la atmósfera. Bueno, aquí lo he compuesto, lo he integrado con la Sinfonía del Nuevo Mundo, porque estamos creando un nuevo mundo. Entonces, poco a poco, pues, se va produciendo la creación de planetesimales. El modelo que se supone actualmente la mayor parte de la materia está concentrada, como ya saben, en el Sol, en el 99,9%, pero el resto quedó orbitando alrededor del Sol en forma de polvo y gas. El Sol pasó por una fase muy juvenil, muy turbulenta. En esa fase desprendió viento protónico muy intenso. Ahora lo sigue también desprendiendo, pero ese viento protónico lo que hizo también es que se produjera una especie de zonación en lo que es la nebulosa solar primitiva, de manera que cerca del Sol quedaron los planetas de tipo terrestre o telúricos y constituidos sobre todo por metal y por silicatos, mientras que ese viento solar proyectó hacia las zonas más externas el material más ligero y más pequeño, que es con el que se formaron los planetas gigantes. Los planetas gigantes es el modelo, por lo menos aceptado hasta el momento, de formación del sistema solar, en el que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno pues, se formaron a partir de los materiales ligeros que estaban en ese momento ahí. Bien, los meteoritos hasta hace poco, para poder estudiarlos, tenemos que esperar a que cayesen, pero ahora pues ya podemos confirmar que los meteoritos proceden de los asteroides, porque ha habido misiones que han ido a los asteroides. Está la misión NIA, que fue al asteroide Eros, que pudo analizar su superficie, las propiedades de reflectancia se pudieron analizar y determinar y compararlas con las propiedades de los meteoritos, y esta es la misión Itokawa, que ha
del asteroide Itokawa, la misión de Hayabusa, una misión japonesa que también pues, pudo traer incluso material del propio asteroide que se están analizando. Y hay un par de artículos sobre este tema. Los meteoritos son importantes en relación con el origen de la Tierra. Aquí he traído un poco también de historia, creo que es interesante. Según Melanchthon, en el año 1497, se pensaba que el mundo fue creado en el 1962 a.C. El doctor John Lightfoot dijo que cielo y tierra, centro y circunferencia fueron creados juntos en el mismo instante, así como las nubes de agua, y que esto ocurrió y el hombre fue creado el 17 de septiembre del 1928 a.C. a las 9 en punto de la mañana. Entonces, bueno, pues pudo precisar bastante, otra cosa que estuviera en lo correcto. Bueno, esto era, pues, hasta hace apenas unos cuantos cientos de años lo que se pensaba. Luego ya vino pues, Newton con la teoría de la Tierra, con el principio del uniformismo o el uniformitarismo, que indicaba que la Tierra era un poco más antigua, que tenía más de 6.000 años. Hasta aquí prácticamente pues, todo lo que se denominan los científicos bíblicos eran los que controlaban el percal, por así decirlo de alguna manera. Y bueno, pues Newton lo que decía es que los procesos geológicos ocurrían más o menos de manera uniforme. Y por lo tanto pues, la Tierra tenía que tener mayor edad, 6.000 años. John Joly, siguiendo este principio, utilizó la concentración de sal en el agua de mar y estimó una edad de nuestro planeta de aproximadamente 100 millones de años, pensando que era el tiempo necesario para generar todas esas acumulaciones de sal a partir de la evaporación del agua del mar. Se necesitaría pues, mucha más edad. Lord Kelvin estimó la edad de la Tierra basándose en el calor perdido por nuestro planeta desde su formación, entre 20 y 40 millones de años. Se fue alargando cada vez más la edad. Ya el descubrimiento de la radiactividad invalidó las estimaciones de Lord Kelvin, porque claro, también se producen reacciones de otro tipo, que no solamente tenemos la energía procedente de la energía de formación del planeta, sino que hay algo más. Y finalmente pues fueron los meteoritos los que permitieron establecer una serie de isocronas dentro de lo que es una columna muy simplificada de la Tierra, con edades datadas pues, mediante acuario estroncio, potasio argón o medium samario, pues de entre 4.500 y 4.700 millones de años aproximadamente. Es decir, los meteoritos también fueron muy importantes para determinar la edad de nuestro planeta y la edad de otros planetas de tipo terrestre. Bien, básicamente para no aburrir he traído pues, una composición muy básica, la clasificación clásica de los meteoritos. Los meteoritos se dividen en muchos grupos, clases, subgrupos, pero básicamente se clasifican en tres tipos, que son los lititos o aerolitos, que son los stonis, los stony irons, que son una mezcla de meteoritos rocosos y meteoritos metálicos, al 50% aproximadamente, los siderolitos o litossideritos, y los irons o sideritos, que son prácticamente el 99 y pico por ciento, una reacción de hierro-níquel con cobalto. Luego tiene otra serie de clasificaciones. Tenemos una clasificación de los meteoritos en condritas, que son los meteoritos que tienen los cóndulos, que son esas esferas que vemos ahí, y las acondritas, que son los meteoritos que no tienen cóndulos. ¿Por qué las acondritas no tienen cóndulos? Pues porque la materia ha sufrido un proceso de diferenciación. Es decir, si nos imaginamos esa materia, esa nebulosa solar primitiva, las bolitas, las esferitas de polvo y gas que estaban en ese momento, eran esas que vemos aquí. Es decir, lo primitivo del meteorito condrítico no es la condrita en sí, sino los cóndulos. Un meteorito, una condrita, se puede decir que es una especie de conglomerado de cóndulos, una especie de conglomerado cósmico de cóndulos que se van aglutinando, se van pegando uno a otro. También hay una matriz que los empasta, pero cuando esos asteroides van siendo cada vez de mayor tamaño, la propia energía del objeto hace que se produzca una diferenciación de la materia dentro del asteroide. Entonces los cóndulos van desapareciendo, se van mezclando, se van fusionando esos cóndulos primitivos unos con otros, se van mezclando y se genera un asteroide de tipo acondrítico, donde la materia ya está diferenciada. Por lo tanto, los meteoritos, desde el punto de vista astrobiológico o del origen de la materia primitiva, más interesantes son las condritas, que son los meteoritos no diferenciados o indiferenciados. Bien, aquí, bueno, los meteoritos proceden sobre todo del cinturón de asteroides, el 99,9%, pero hay aproximadamente unos 100 ejemplares que corresponden a un número todavía inferior de meteoritos tipo que proceden de la Luna y de Marte.
Hay un grupo de meteoritos que se llaman lunaitas, que proceden de la Luna y que se han clasificado muy bien, porque gracias a las misiones Apolo se sabe muy bien cuál es la composición de los materiales lunares. Y otro tipo de meteoritos que son los que se denominan los SNCs, que están aquí, que son meteoritos acondríticos. Obviamente, los meteoritos de Marte, en principio no se sabía que eran de Marte, se sabían que eran de un objeto de gran tamaño y que se trataba de un objeto diferenciado. Posteriormente, pues ha habido estudios que han permitido clasificar a los meteoritos de tipo SNC, que son el acrónimo de serotita, natrita y chasignita, que son los tres tipos de meteoritos marcianos característicos, como meteoritos procedentes de Marte. Y esta la he traído porque esta es una foto de este año, tal vez la hayan visto en internet, porque se ha propuesto precisamente en el LPSC este año como posiblemente el primer meteorito procedente de Mercurio. Esto, por supuesto, pues, es todavía una propuesta, pero no se descarta que pueda haber meteoritos pues, de Venus también, y por supuesto meteoritos terrestres en el Luna. Es decir, los impactos que han generado la eyección de material de otros cuerpos en la Tierra también son impactos que afectaron a la Tierra, y seguramente tiene que haber meteoritos terrestres en la Luna. Lo que pasa es que es más difícil porque la Tierra es mayor, la gravedad es mayor, y es más difícil que escapen a la gravedad terrestre, pero por supuesto es posible. De hecho, las colisiones tuvieron que ser mayores contra la Tierra que contra la Luna, porque es más fácil pegar a la Tierra que es más grande, ¿no? Entonces, se supone que algunos cráteres de impacto en la Tierra primitiva, en el famoso bombardeo denso o pesado meteorítico, pudieron tener hasta 1000 kilómetros de diámetro. O sea, que eran impactos de gran envergadura, ¿no? Bien, ¿cómo reconocer a algunos meteoritos? Algunos tienen una morfología orientada o semi-orientada, con esta forma de campana que vemos aquí, que básicamente se produce como consecuencia de la adaptación del objeto según está entrando en la atmósfera y el vuelo del objeto. Los regmaglifos, que son texturas características que se producen como consecuencia de la ablación de la zona superficial. La costra de fusión, existe la falsa concepción de que los meteoritos llegan ardiendo. No se conoce ningún caso de un meteorito que se haya recogido nada más caer y que no se pueda mantener entre las manos. Los meteoritos llegan fríos del espacio exterior, solamente se queman, se funden en una película muy superficial, que es lo que se llama la fusion crust, la corteza de fusión, y esta corteza de fusión pues, resulta ser una combinación de material del propio meteorito fundido y también material de la atmósfera terrestre que ha contaminado la parte superficial del ejemplar en una mezcla heterogénea de compuestos químicos aquí terrestres y extraterrestres. La principal clasificación de meteoritos, a pesar de todo ello, es finds y falls, hallazgos y caídas. Y esto no debe inducir a equívoco de ninguna manera. Una caída, las caídas auténticas y verificadas son muy escasas, y son aquellas que se producen delante de testigos. Lo demás son hallazgos. Los hallazgos se pueden relacionar o no con bólidos previos. Se puede teorizar sobre ello, pero una caída es, por definición, aquella que tiene lugar en la que se observa toda la entrada del objeto y se ve caer. Es decir, si por ejemplo en el evento que ha ocurrido ahora en los Urales, nosotros encontramos un ejemplar, ese ejemplar sería un hallazgo que se asocia con el bólido observado, porque los meteoritos están continuamente cayendo en la Tierra. Entonces, hasta que no se hagan estudios específicos sobre el tiempo que ha estado el ejemplar, que se puede hacer, una datación terrestre del tiempo que ha estado, no se debe decir que ese ejemplar corresponde al bólido observado hace una semana, un mes o 2 meses, porque puede haber meteoritos que han estado cayendo pues, continuamente y podrían corresponder a ese bólido o no corresponder a un bólido. Podría haber caídas meteoríticas que no se corresponden con un evento observado. Bien, esto es lo que decíamos en detalle de los pequeños cóndulos. Voy a pasar rápidamente. Esto es otro tipo de estructuras todavía más primitivas, que es lo que se llaman las CAIs, las inclusiones de calcio aluminio, que son minerales muy ultrarrefractarios, muy parecidos a los de las escorias de fundición, las CAIs. Los minerales que aparecen aquí con perovskitas, ilmenitas, espinelas, meriditas, gelenitas, son minerales que aparecen dentro de las inclusiones de aluminio y que se asemejan mucho a los compuestos que se generan en las escorias de horno de arco eléctrico, ¿no? Las
podría decir. Aquí tenemos algunas imágenes que he traído de cómo eran estas pequeñas bolitas, esferas primitivas de las condritas, y como vemos, bueno, pues eso de que se trata de materia indiferenciada, como vemos no lo es una materia que cuando tú la estudias al microscopio, pues es una materia que ha sufrido procesos de diferenciación y que tiene pues toda una heterogeneidad química, mineralógica y textural, con meteoritos barrados, fibrosos radiales, meteoritos coinquilíticos, meteoritos cóndrulos mezclados. Hay toda una variedad composicional y textural de estas partículas primigenias, ¿no? Lo que nos indica que la cosa, como era de esperar, pues se complica más de lo que parecía en un principio. Bien, solamente por traer un ejemplo, este es el ejemplar meteorítico mayor que se conoce que haya caído a nuestro planeta, es el de Jova, en Namibia. Hay un museo al aire libre, hay todo un aspecto cultural, ético y geoético que nosotros también estamos intentando impulsar en relación con los protocolos de actuación relativos con los meteoritos, la existencia de una legislación, pero no solamente la legislación, sino también las buenas prácticas, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser legales, pero no son éticas, no son legales, ¿no? Este es el meteorito de Jova, unas 60 toneladas, es una taxita, las ataxitas son sideritos muy ricos en níquel, pueden llegar hasta el 60% de níquel, y este es el mayor meteorito que ha ido en España, que es el meteorito de Molina de Segura, en Murcia. Es un meteorito de unos 140 kilos que cayó además en la Nochebuena, y bueno, pues hace poco celebramos el 150 aniversario, y luego hay una anécdota muy curiosa en relación con este meteorito, y es que luego la podemos contar. Nosotros hicimos un estudio sobre él y encontramos además en el archivo del museo el documento oficial en el que el meteorito se cedió desde los vecinos de Molina de Segura al Museo de Ciencias Naturales. El museo está mal clasificado, pone que es una condrita L5, pero realmente es una condrita H5. Esto es un error que se ha venido repitiendo, es un error que tuvo lugar en el Instituto Lunar y Planetario en Estados Unidos, la catalogaron mal como L5 y se fue repitiendo en todos los artículos. Y bueno, yo espero que se haya cambiado, yo creo que se ha cambiado a H5. Nosotros mandamos una comunicación diciendo que había que cambiarlo. Hay una anécdota, y es que hay unos autores que lo llaman la Orden del Meteorito, a mí me insistieron como miembro de la Orden del Meteorito, y es, bueno, pues unos autores de Molina de Segura, hay autores, bueno, a mí me honra estar en esta orden como primer científico, porque están por Lucía Echevarría, Fernando Sabater, pues, Carmen Posadas, Lorenzo Millas, una serie de autores muy prestigiosos. Que para mí, bueno, pues es un honor que hayan considerado esto. Ellos lo que dijeron es que los efluvios del meteorito es lo que hace que haya tantos escritores importantes en Molina de Segura. Y bueno, esto que científicamente no tiene ningún fundamento, pues no deja de ser una cosa curiosa que, bueno, pues está permitiendo de alguna manera unir la cultura con la ciencia, ¿no? Que no es malo. Por cierto, van a venir ahora el día 15 al Museo de Ciencias Naturales y van a hacer un acto junto con el meteorito, los escritores. A mí me han invitado a que vaya como asteroide en horario, nos han puesto la banda de asteroide en horario, y bueno, pues espero que sea agradable. Bien, rápidamente con respecto a los meteoritos, este es el famoso Barringer Meteor Crater, que desde luego no es redondo, es un cráter cuadrangular. Esto podemos luego discutir sobre por qué se piensa que ocurren los cráteres cuadrangulares. Fue el primer cráter Eugene Shoemaker. Shoemaker fue el padre de la astrogeología, el primero que lo estudió. Aquí es donde hicieron las pruebas los astronautas antes de ir a la Luna. Y bueno, pues hay materiales como por ejemplo la troilita del Cañón del Diablo, que es un sulfuro de hierro, se utiliza para todos los estándares isotópicos del mundo. Se utiliza como estándar de isótopo de azufre la troilita del Cañón del Diablo. Y bueno, pues fue detectado, no fue hasta el 60 que Shoemaker confirmó el origen meteorítico, es decir, que estamos hablando de algo que ahora tenemos asumido, pero que ha ocurrido recientemente. Es decir, las grandes estructuras de impacto meteorítico se pensaba que no eran de impacto meteorítico, se pensaba que eran calderas volcánicas y tenían otro tipo de origen. Este señor pues fue el primero que lo propuso. Bien, los impactos, los cráteres de impacto, que son los eventos relacionados con los meteoritos, aparecen pues en Marte, en la Luna. Los cráteres también son un índice de la vitalidad geológica de un objeto planetario, puesto que si el objeto está muy craterizado, significa que no ha tenido energía suficiente para remodelar su superficie. Esto es muy importante para la búsqueda de vida.
La búsqueda de vida hay que hacerla en planetas que tengan vitalidad geológica, que estén vivos desde el punto de vista geológico, porque esa vitalidad también va creando y destruyendo nichos continuamente que favorecen el origen y el desarrollo y la evolución de la vida. Es algo que es coetáneo, ¿no? La evolución geológica y biológica del planeta. Un objeto inerte, como puede ser la Luna, aunque no lo es tanto, esto lo podemos ver por el tema del agua, pero inerte geológicamente, ponemos la huella y sigue por los tiempos de los tiempos porque no tiene capacidad para modelar o remodelar su superficie. Sin embargo, bueno, pues hemos visto que Europa, por ejemplo, sí parece que tiene esa capacidad, tiene una cierta dinámica interna. Marte también la tiene dos hemisferios, uno más liso y uno más rugoso, ¿no? Bien, en relación con los impactos, pues aquí vemos una estimación, pues hay objetos grandes, unos 400, unos 2000 y 1 kilómetro, es decir, el número de objetos se estima que podría haber millones de objetos pequeños, o sea, el riesgo de impacto no es tanto de los grandes objetos, esos impactos ya han ocurrió en grandes eventos de bombardeo de hace 3.800 millones de años, pero el mayor riesgo para nosotros, el impacto meteorítico, viene asociado sobre todo con los objetos pequeños, pues de 50, de 100 o 200 metros, son objetos que realmente pues, pueden producir unas consecuencias terribles, ¿no? Para nosotros, pero luego la vida continuaría, ¿no? El planeta no se destruiría, pero luego sería una catástrofe a escala planetaria. Esta es toda la secuencia de descubrimiento de asteroides. Creo que al final sale más de medio millón de objetos que se han detectado en los últimos 40 o 50 años. Entonces, bueno, pues se va generando poco a poco una nube. Es muy importante que existan estudios astronómicos y astrofísicos y telescopios que vayan haciendo un seguimiento de dónde se encuentran estos objetos, aunque el hecho de tener catalogado un objeto tampoco va a evitar que impacte, pero por lo menos sabemos dónde va a caer, cómo habría que actuar. Esto es una pregunta que siempre hacen los medios y es, bueno, y es muy importante, sí, pero o sea, igual que existen volcanes o terremotos, existen catástrofes terrestres, también existen catástrofes asociadas a las caídas de estos objetos que pues, hasta el momento no hemos tenido la ocasión de enfrentarnos a ellas, pero luego no podríamos evitar el impacto. El impacto de un objeto de 100 metros que llega a 300.000 km por hora pues es prácticamente inevitable. Y bueno, pues, nosotros estuvimos en un proyecto que se llama el proyecto IMPACT con 16 países y con la NASA, con David Morrison, con Brad Chapman, con grandes expertos, y la conclusión es que el impacto de un objeto de grandes dimensiones es inevitable. O sea, esa fue la primera frase del informe que se generó. Dicho esto, también es importante decir que sí es muy importante tener unos protocolos de actuación, igual que los hay pues, para las catástrofes de tipo terremoto, sísmica o volcánica, saber cómo actuar, cuál sería el perímetro de influencia, es decir, porque muchas veces pues, las víctimas son las mismas o mayores por no tener las previsiones adecuadas en caso de que esto vaya a ocurrir. Existe una escala de riesgo de impacto, que es la escala de Torino, la escala de Turín. Posteriormente salió otra nueva, la escala de Palermo, en la que existe un riesgo de peligrosidad nulo o cero hasta riesgo 10. Hay una página que seguramente conocerán, que es la del Minor Planet Center, que empezó a generar pues, Brian Marsden, y que ya ha fallecido. Y bueno, pues en esa página web se puede ver cuál es dentro de la escala la probabilidad de impacto de los cuerpos que están catalogados, de los objetos cercanos a la Tierra, los NEOs, hasta el momento, ¿no? Bien, como decíamos, la Tierra es un planeta activo y a pesar de esa actividad existen determinadas zonas donde todavía es posible confirmar la existencia de una serie de estructuras de impacto. Concretamente, bueno, ya son algo más de 180. Hay numerosas estructuras de impacto, pues, por ejemplo 18 en África, 30 en Asia y en Rusia, 8 en Sudamérica, 26 en Australia, 37 en Europa y 59 en Norteamérica. En España no hay ninguna estructura confirmada de impacto que forme parte de esto es la base de datos de la Universidad de New Brunswick, en Canadá, que es donde se encuentra la base de datos más rigurosa y más prestigiosa del mundo. Y algunos autores alemanes han propuesto que en la zona de Azuara, en Zaragoza, podría haber una estructura de impacto, o incluso dos, la zona de Azuara y Rubieros de la Cérida, pero bueno, nosotros también estuvimos trabajando en esta zona
Pensamos que las estructuras se pueden explicar sin tener que acudir a eventos impactogénicos y bueno, pues en la base de datos aceptaron la propuesta nuestra y por el momento nosotros no decimos que no lo sea, pero desde luego no hay criterios suficientes para indicar que es una estructura de impacto meteorítico. Las estructuras de impacto donde caen sobre todo los objetos es en el mar, que no hay ninguna superficie para que caiga, pero la corteza oceánica es una corteza muy joven que se está continuamente renovando por la tectónica de placas y por eso es muy difícil encontrar cráteres submarinos o cráteres subacuáticos. Cráteres aparecen sobre todo en las zonas emergidas, donde está la corteza mucho más antigua. Concretamente en las zonas más antiguas de nuestro planeta y que son más inmóviles, que han sufrido menos transformaciones, como en los escudos, en las zonas estables como en África o en Fenoscandia, por ejemplo, que son zonas estables, pero en esas zonas todavía es posible encontrar cráteres de impacto que no se han erosionado y que se pueden observar. Estos son algunos ejemplos que he traído en Egipto, de 45 metros, esto es reciente, de hace unos pocos años, el cráter de Timumer en Mauritania. Nosotros hicimos una campaña en Mauritania también para trabajar en cráteres de impacto. Estuvimos estudiando una estructura enorme que no está catalogada como impacto, que es la estructura de Richard, pero que se llama el Ojo de África. Y estuvimos también viendo el cráter de Aboyul y Timumer en Mauritania, es un cráter prácticamente perfecto. Aurunga en el Chad con 17 kilómetros. Los cráteres gemelos de los lagos Clearwater en Canadá, de 22 y 32 kilómetros. Manicouagan en Canadá con 100 kilómetros. Este es un cráter que se puede observar desde el espacio. Unas fotos muy bonitas en internet. Y bueno, Chicxulub, he traído aquí a este señor, a los dinosaurios, que es un cráter que se estima de más de 170 kilómetros de diámetro. Algunos autores proponen que podría tener más de 300 kilómetros de diámetro, y es un cráter que tuvo lugar, es un episodio de impacto que tuvo lugar en el límite Cretácico terciario hace 65 millones de años, y a este impacto se ha asignado, al menos en parte, la extinción pues, de los dinosaurios y de muchas otras especies. En el Golfo está en el Golfo de México, la península de Yucatán. A veces no aparece el cráter de impacto meteorítico, pero sí hay otro tipo de indicadores que a los geólogos nos permite determinar que se ha producido un impacto. Uno son lo que se llaman las impact brechas, las brechas de impacto meteorítico, que tienen sus propias peculiaridades, sus propios minerales que se generan bajo condiciones de alta presión. Lo que se llaman los conos astillados, o los shatter cones, que son texturas, esto es de la zona de Sudbury, en Canadá, que son texturas en forma así como de cola de caballo, cuyos ápices apuntan cuando se cartografían hacia la zona donde se encontraba el cráter. Estos se descubrieron por primera vez cuando se estuvo trabajando con explosiones nucleares. La roca se comporta prácticamente como una especie de fluido, fundido. Entonces determinadas rocas, en este caso son carbonatos, pues generan este tipo de ondulaciones cuyos ápices se orientan hacia la zona de impacto. Existen microindicadores, microtexturas, como por ejemplo esto que se llaman las PDFs. Las PDFs es un acrónimo de Planar Deformation Features, son rasgos de deformación planar, son una especie de maclas. Una macla es un proceso de fragmentación mecánico de los minerales como consecuencia del impacto. Aquí lo vemos en cuarzos, esto es microscopio electrónico, en feldespatos o circones, lo que se llaman estas PDFs. Y por supuesto también hay anomalías, como la anomalía de iridio, que se puede ver en determinadas zonas, que son anomalías generadas porque el iridio es un elemento, los elementos del grupo del platino son mucho más abundantes en asteroides y son muy escasos, por eso son tan valiosos, el platino, el paladio, el iridio, los neutrones, etcétera, en la Tierra, ¿no? Y bueno, pues cuando se genera un impacto enorme, ese impacto eyecta el material hasta que llega hasta la estratosfera. El material tiene una influencia hasta de todo el planeta, y luego poco a poco va cayendo y se va depositando gentilmente en determinadas zonas. En esas zonas donde se ha conservado y no se ha erosionado, no se ha perdido, es posible detectar anomalías de iridio que están muy por encima de los estándares de concentración, lo que se llaman los Clark de concentración de la corteza. En España tenemos dos zonas donde existen anomalías a gran escala de iridio, unas en la zona de Agost y Caravaca, en el Levante español, y otras en la zona de Zumaya, en el País Vasco. Son dos afloramientos muy interesantes, mucho más espectaculares del País Vasco,
pero dos afloramientos muy interesantes con una capa de iridio y unas anomalias muy importantes. Bien, cuando los impactos han ocurrido, según va incrementándose la actividad humana, pues es lógico que los impactos afecten a la actividad humana y afecten a cosas relacionadas con el hombre. Pues ha habido impactos meteoríticos contra edificios, contra coches, contra animales, incluso contra buzones. Incluso una mujer fue golpeada por un meteorito, como fue Annie Hodges en Syracuse, en Alabama, en el año 1954. Fue golpeada por una condrita de unos 4 kilos, de manera indirecta, por supuesto. Estaba descansando y aquí estaba pues, el marido, quedó orgulloso, mostrando el impacto de la señora. Este es un buzón que ha sido impactado también por un meteorito condrítico. Y bueno, pues este es el famoso meteorito de Peekskill, que impactó contra un coche. Fue el bólido más y mejor registrado por 16 videocámaras hasta el momento actual, hasta este año. Primero es importante ver cómo tiene lugar todo el proceso de fragmentación. Cayó, además impactó contra un coche. Tanto el coche como el meteorito pues están en un museo. Este es otro caso también reciente, que es el de Tagish Lake, en Canadá. Lo he traído porque es muy importante a escala internacional, porque es una de las condritas carbonáceas más interesantes y más primitivas del lago Tagish. Los fragmentos quedaron atrapados en el hielo, deben analizarse después. Este fue otro caso en Illinois, en Estados Unidos, en el 2003. También se pudo recuperar el ejemplar. Normalmente se recuperan unos 3 o 4 ejemplares de este tamaño aproximadamente al año. Aunque pues ahí tiene que haber numerosísimas caídas y por supuesto numerosísimos bólidos, ¿no? Este es el caso del evento de Chelyabinsk, que ha ocurrido pues, recientemente y que probablemente sea el más espectacular hasta ahora. Aquí he traído el vídeo. Creo que ya lo habrá visto todo el mundo, pero no merece la pena. A ver si funciona. Se ha visto que el objeto era mayor de lo que se pensaba en principio, unas cuantas decenas de metros. La verdad es que es espectacular, parece de ciencia ficción, no es una película. Bien, vamos a entrar con Marte porque si no, no nos da tiempo. He intentado dar una visión general sobre el meteorito, distintos aspectos, luego podemos incluso discutir algunas cosas más en profundidad. Marte, como hemos dicho, es el objeto por excelencia ahora mismo de la exploración planetaria y de la búsqueda de vida. Lo que se espera encontrar no es esto, obviamente, sino una vida microbiana, que luego esto no tiene nada que ver. Las formas de obtener información sobre Marte son a partir de los meteoritos de Marte, que nos proporcionan información directa del planeta, a partir de las misiones a Marte, a partir de lo que se denominan los análogos de Marte, que son zonas de la Tierra. Ningún lugar de la Tierra es como Marte, ni lo ha sido ni lo fue, pero sí hay determinadas zonas
que tienen unas características mineralógicas, geológicas, especiales o geoquímicas que nos permiten probar tecnología, probar espectrómetros y aproximarnos a los procesos que ocurrieron o que en Marte, ¿no? Y también mediante las cámaras planetarias. Esto es del CAP, esto es una imagen de la zona de las cámaras planetarias que tenemos nosotros allí, donde podemos simular en estas cámaras planetarias cuáles son las características de la Luna, o de Titán, o de Europa, o de Marte, por ejemplo, de manera que podemos hacer análisis en condiciones marcianas o en condiciones lunares, con la presión, temperatura, podemos meter radiación ultravioleta, con una lámpara de deuterio. Es decir, podemos hacer análisis porque los resultados no son los mismos. Son muy parecidos, pero no es lo mismo trabajar en la Tierra bajo condiciones terrestres que hacer los análisis de los mismos minerales que se van a analizar allí bajo condiciones marcianas. Bien, los meteoritos de Marte que habíamos visto, que eran la Shergotita, que cayó en la India, en Shergoti, la Naklita, que cayó en Nakla, en Egipto, y la Chassimita, que cayó en Chassimí, en Francia. La mayor parte de los meteoritos marcianos se han encontrado en los desiertos y en determinadas zonas privilegiadas para su recuperación, como son la Antártida o el Sáhara o Atacama, por ejemplo, zonas donde se pueden ver y recuperar con facilidad. El doctor David McKay, fallecido también recientemente, una persona muy importante en el ámbito del estudio de los meteoritos, fue quien propuso que en el año 96, estudiando el famoso meteorito LH84001, una persona que ha hecho montones de trabajos interesantísimos, no solamente este, publicado en Science, sobre el estudio de este meteorito. Él encontró unas estructuras muy características, él y todos sus colaboradores del artículo de Science, con carbonatos, aparentemente de baja temperatura. Estos carbonatos llevaban asociadas además unas paragénesis de óxidos y sulfuros, aparecían hidrocarburos policíclicos aromáticos y aparecían también pequeñas morfologías en el interior de estos carbonatos que ellos llamaron orangettes, algo así como naranjitos, y estas morfologías pues ellos sugirieron en el artículo, solamente al final del artículo, que podrían ser indicadores de rasgos de vida pasada marciana. Claro, esto desencadenó, además, todo el aparato de publicidad y propaganda de la NASA fue tremendo, y lo que hizo realmente fue el revulsivo que lanzó y proyectó la astrobiología. Es decir, el trabajo de McKay puede estar equivocado o no, porque todavía hay seguidores que piensan que eso puede tener un origen biogénico, mientras que hay otros que piensan que no. Hay habido montones de estudios que se han hecho posteriormente que han permitido uno por uno ver que de manera abiótica, sin ningún tipo de participación bacteriana, era posible generar todas estas estructuras. Pero el trabajo de McKay ha sido muy importante porque fue el que abrió todo el debate y el que permitió todo. De hecho, tampoco se puede descartar que no sea cierto lo que dice él. Hay un estudio muy interesante relacionado con las estructuras que encontró en el meteorito, y fue esto que vemos aquí. Esto es una bacteria que se llama bacterias magnetotácticas. Las bacterias magnetotácticas tienen cadena de magnetita en su interior. La magnetita es un óxido de hierro, ¿no? Y la magnetita tiene una estructura cúbica. Pero las magnetitas que aparecen en el interior de las bacterias tienen una peculiaridad. Es que el crecimiento de los cristales de magnetita, al estar condicionado por la propia morfología de la bacteria, pues los cristales no son exactamente cúbicos, sino que tienen un eje más largo que los otros dos. Realmente son tetragonales, siendo el eje de alargamiento el eje correspondiente a la restricción que supone pues, el crecer a lo largo del cuerpo de la bacteria. Estos estudios los hizo Kirchling, que fue la primera persona que descubrió la existencia de magnetitas en el cerebro humano. Estaba en Caltech, fue la persona que dijeron, bueno, pues estudia tú estas magnetitas. O bien Kirchling estudió junto con otros colaboradores estas magnetitas que aparecían también en forma de cadenas. Obviamente toda la parte biológica ha desaparecido, pero ellos apuntaban que estas cadenas de magnetitas sí podrían ser los restos de estas posibles cadenas. Además detectaron esa peculiaridad, detectaron la peculiaridad del eje de alargamiento del cristal cúbico de las bacterias magnetotácticas, lo detectaron también en estas cadenas. Por lo tanto, también sugirieron que esto podría ser una especie de indicador adicional. Lo que ocurre es que también ha habido otro estudio posterior en
en el que se ha visto que es posible generar magnetitas anómalas, no cúbicas, de manera totalmente inorgánica, abiótica. Y por lo tanto, claro, los seguidores de la propuesta biológica dicen que lo difícil es que todo a la vez se dé en el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, ahí queda el debate, ¿no? Yo personalmente pienso que no es necesario acudir, no hay criterio suficiente todavía para, tendría que haber, pues, ¿cómo es eso? Que conclusiones excepcionales requieren evidencias excepcionales, ¿no? Lo que decía Carl Sagan. Bien, finalmente Marte. En Marte tenemos pues todo un batallón de sondas, de observadores, de rovers, de landers. Ahora estamos aquí, en el Curiosity. Ahora mismo hay 2 misiones. Nosotros tenemos la suerte de participar en las 2 misiones. Es algo impresionante, yo lo puedo asegurar. Nunca había estado en una misión, bueno, nadie había estado en una misión en España. Nosotros tuvimos la suerte de participar en el Curiosity. Ahora mismo en la misión del Curiosity estamos participando 1000 científicos e ingenieros aproximadamente de todo el mundo. Es una cosa impresionante. El Curiosity pues, pesa 900 kilos, 3 metros, incluye unos 80 kilos de instrumentación de alta tecnología miniaturizada. Esta es la otra misión que estamos proyectando para el 2016-2018, que es la misión ESA NASA ExoMars. Ya no es NASA, la NASA se ha retirado, y ahora es ESA Roscosmos ExoMars, porque ESA se ha aliado con los rusos, que son los que ahora mismo pues, parece que van a llevar adelante el tema. La peculiaridad de ExoMars es que ExoMars lleva este pequeño taladro, no tan pequeño, porque va a permitir profundizar hasta metros, incluso por debajo de la superficie. Lo que es muy interesante para el tema de la búsqueda de vida, ya que las condiciones en la superficie de Marte son muy hostiles para la vida. En Marte ahora mismo, pues la radiación está entre los 200 ultravioleta y los 400 nanómetros, una radiación que destruye los compuestos orgánicos. La temperatura es extremadamente baja, aunque tampoco sería un criterio de exclusión, porque en algunos casos la temperatura de los extremófilos, de los microorganismos que viven en condiciones extremas en la Tierra, puede llegar a esas temperaturas. La presión es muy baja, es de tan solo entre 6 y 11 milibares, y por lo tanto no tiene presión suficiente para mantener el agua líquida en superficie. Por lo tanto el agua se evapora. El viento, las condiciones son terribles para la vida, pero por debajo de la superficie nosotros hemos hecho pruebas precisamente en esas cámaras planetarias y hemos visto que con tan solo 300 micras de basalto pues ya es suficiente para producir un escudo a esa radiación, y una supuesta comunidad microbiana que viviera a tan solo 300 micras bajo la superficie pues estaría protegida de esa radiación. Por eso es muy importante lo que va a hacer también ExoMars. Curiosity también lleva un pequeño taladro. Curiosity puede realizar análisis de ablación por láser de manera remota, determinando la composición química de los materiales. Este es el rover, espectacular. Nosotros tuvimos que trabajar además en tiempo marciano cuando estuvimos en Pasadena el año pasado, y la NASA tiene incluso todo una lista incluso de acrónimos en este trabajo, porque el día marciano no es exactamente igual que el de la Tierra. Se utiliza el TUSOL, el GESTER-SOL, el SOLMORO, se utilizan términos que se utilizan de manera habitual para diferenciar que están hablando de días marcianos, del hoy, del ayer y del mañana, ¿no? Este es el rover. Esta es una persona que está detrás para que se vea la envergadura y la complejidad de poner un objeto de cerca de 1 tonelada en Marte, ¿no? Todos los instrumentos que lleva, este es el nuestro, el instrumento REMS, es el acrónimo de estación del Rover Environmental Monitoring Station, estación de monitorización ambiental, donde nosotros en este caso somos los responsables del tema del viento, la presión atmosférica, la temperatura del suelo, la temperatura del aire, la humedad, la radiación. Ahora hay una aplicación que acabamos de sacar la semana pasada, pues si a alguien le interesa, para Android, que se llama REMS Weather o Weather REMS o algo así, pues se la puede bajar de gratuita y se puede ver pues, el tiempo que las condiciones marcianas, ¿no? Con el sol actual. El sol es el día marciano. Bien, el rover fue a un cráter de impacto. Como habíamos dicho, los cráteres de impacto son importantes porque nosotros cuando queremos saber qué hay por debajo de la superficie, pues hacemos un sondeo o una cata, una calicata.
esto es lo que han hecho los meteoritos, pero de manera natural. Han desmantelado de manera natural, mediante un impacto tremendo, parte de la superficie, y por eso pues, hay más posibilidades de encontrar cosas nuevas adentrándonos en el interior de la corteza planetaria en un cráter de impacto. Aparte de otras características, los impactos también producen unas variaciones de las condiciones termodinámicas y una removilización de fluidos que generan nichos y movilización y precipitación de fluidos importante para la vida, ¿no? Y pues este es el cráter Gale, que es un cráter de unos 150-154 kilómetros de diámetro. Esto es lo que fue Marte en la antigüedad, y lo que es en la actualidad. Marte tiene una complejidad geológica mucho mayor de lo que se pensaba. Se supone que tuvo un ciclo hidrológico, hidrogeológico similar al que nosotros observamos en la Tierra en sus primeros millones de años de evolución. Y bueno, pues esto es como en Marte. Marte tiene los polos helados, con hielo de agua, además, que se ha cartografiado por la ESA, pero se supone que en el pasado Marte pudo ser algo así, ¿no? Con un gigantesco océano, sobre todo en la zona del hemisferio norte marciano, ¿no? Y en la forma de trabajar con Marte, aparte de con los meteoritos y con las misiones, también es mediante los análogos terrestres, que es observar qué es lo que ocurre en nuestro planeta, que hasta el momento es el más rico y el que tiene mayor diversidad de procesos, de ambientes, y a partir de ahí pues intentar extrapolar a otros objetos. Marte, hasta el momento, lo que sí sabemos, no sabemos si tuvo una tectónica de placas importante en el pasado, pero Marte sí sabemos que tiene dos placas parecidas a la corteza oceánica y corteza continental de la Tierra. Marte tiene una corteza mucho más antigua, mucho más agreste o caracterizada, y una corteza mucho más nueva, mucho más juvenil en la zona del hemisferio norte, y más fina. Se sabe que esta corteza sería similar a la corteza oceánica terrestre en cuanto a características de espesor, y esta sería, pues, la podríamos asimilar a la corteza continental. No sabemos cómo perdió el agua ni por qué. De hecho, puede que no la haya perdido toda, y por eso lo que se hace es seguir en este caso es el metano, que también se está comprobando si realmente existe una fuente de metano. Se detectó metano en Marte por el orbitador y desde los telescopios. Desde los telescopios es posible detectar el metano en la atmósfera, aunque algunos, no muchos, piensan que podría ser una falsa detección, y esto es una cosa que se está intentando ver si a partir con el Curiosity es posible detectar, porque lleva un analizador de compuestos orgánicos este metano. Además, el metano, debido a la radiación ultravioleta, se destruye con rapidez, y sin embargo pues existen aparentemente anomalías de metano muy importantes, lo que indicaría que hay una fuente que está generando metano de manera activa en Marte. Pero vamos, esto es algo que todavía no sabemos lo que puede ser. Lo que sí está sirviendo de gran utilidad para el estudio de la vida son los minerales, la mineralogía, los minerales relacionados con el agua marciana. Los minerales que se generaron en presencia de agua, que contienen agua en su interior, son indicadores de zonas potencialmente interesantes para la búsqueda de vida, por la relación entre agua y vida, ¿no? Bueno, pues es posible hacer cartografías desde el espacio, de hacer astromineralogía desde el espacio, y ya conocemos pues una serie de minerales, no muchos. Aquí en la Tierra conocemos aproximadamente unos 25.000 minerales, pero en Marte pues conocemos hasta el momento unos 15 o 16 que están bien detectados. Pero ya es posible pues, detectar zonas con yeso, el yeso sulfato de calcio, con moléculas de agua marciana, minerales de arcilla, carbonatos, suelos ricos en sílice, cloruros. Y bueno, la forma de trabajar con los análogos, que ya termino, voy a pasar rápidamente, es esta de aquí. Son análogos volcánicos, como esto por ejemplo es el Teide, y este es el Monte Olimpo, con cierta diferencia porque el Olimpo pues, es gigantesco, tiene como 30 kilómetros de alto, 500 kilómetros de caldera, 70 kilómetros de apertura aproximadamente. Los análogos nos permiten también trabajar de acuerdo con estos criterios, comparando posibles redes fluviales en Marte, escorrentía superficial, posibles redes fluviales en la Tierra, o lo que parece ser una estructura deltaica que se ha conservado, muy parecida a los deltas que observamos en la Tierra. Y todas estas zonas son zonas potenciales de exploración y de búsqueda de vida, ¿no? También es algo que se ha detectado recientemente en el cráter de Gusev, el Spirit y el Opportunity, son dos sondas que llegaron en el 2004, detectaron lo que se llaman los Dust Devils,
estos pequeños tornados parecidos a los que vemos aquí. Este es el afloramiento del Capitán, donde se detectó un mineral muy importante en relación con la búsqueda de vida, que es la jarosita. La jarosita es importante porque sabemos que aquí en la Tierra solamente puede cristalizar en presencia de agua líquida, y además la jarosita es un mineral que se descubrió por primera vez en España, en el Barranco del Jaroso, en Sierra Madrera, y el nombre viene de ahí. Es decir, que cuando ellos dicen jarosite, realmente deberían decir jarosita, que es el término en español, ¿no? Y bueno, pues es uno de las evidencias más contundentes sobre la existencia de agua en Marte, es gracias a este mineral descubierto en España por un alemán, por Geisert. Hay otros análogos, como son análogos filonianos. Este es un filón de yeso de la zona de Jaroso. Este es un filón de sulfato de calcio. No sabemos si es yeso, o es anhidrita, o es otro tipo de mineral, pero sí sabe que es sulfato de calcio. Todo parece indicar que en Marte también hay permafrost, que es una mezcla de hielo y de suelo por debajo de la superficie. Se ha conseguido analizar esto que vemos en azul, son grandes masas de hidrógeno, que se ha interpretado como hielo, está por debajo de la superficie en Marte. Los dos polos helados de Marte para la cartografía del hielo de agua y el hielo de CO2. Se ha visto que Marte tiene una cierta actividad dinámica o geodinámica, no como en la Tierra, pero sí estudiando las gullies, las torrenteras, entre los últimos años, entre el 2005 aproximadamente y el 99, se ha visto que ha habido un movimiento en una de estas torrenteras y una precipitación de este material de color blanquecino donde antes no lo había. Es decir, que todo parece indicar que ha discurrido un fluido por aquí en apenas 6 o 7 años y que ese fluido ha precipitado un mineral relacionado con ese fluido. Esto es algo todavía mucho más reciente, es del 2011, y es que bueno, pues existen evidencias contundentes de que por debajo de la superficie de Marte, esto es un GIF animado estacional, y se ve cómo hay, la hipótesis es que son salmueras, son soluciones ricas en sales que circulan por debajo de la superficie, que producen alteraciones como las que vemos aquí. Es decir, hay algo que se mueve bajo la superficie, no solo gusanos de dune, pero que se mueve por debajo de la superficie de Marte. Y bueno, pues la Fénix también estuvo hace poco en el Polo Norte. La Fénix fue un lander y no un rover. El lander lo que hace es que se posa y se acabó. Y ahí se queda, no se puede mover, tiene una pala. Con esa pala excavó y pudo analizar, pudo detectar el hielo justo por debajo de la superficie. Es decir, que se comprobó en el Polo Norte de Marte la existencia además del hielo de agua bajo la superficie a tan solo unos pocos centímetros. Esto es algo mucho más reciente. Esto, además, estábamos nosotros allí en Pasadena, debe ser en noviembre aproximadamente del año pasado, en octubre o noviembre del año pasado. Esto es del Curiosity de ahora y es el descubrimiento de conglomerados que se han asignado a un sistema aluvial, un sistema fluvial en la zona de amortizaje del Curiosity, y este es el típico análogo de Marte y en la Tierra. Esto pues implica que ha habido realmente lluvias, corriente superficial, con energía suficiente para transportar materiales, cantos de gran tamaño que han dado lugar a la formación de un depósito de conglomerados. Esto es algo parecido, también se ha descubierto recientemente, son filones con sulfato de calcio. Esto está todavía en estudio. Están también en estudio las propias rocas, que son mudstones, son rocas arcillosas litificadas, y estas rocas son muy interesantes porque también permiten preservar la materia orgánica en su interior. Estos filones son importantes porque implica que ha habido una fractura, por esa fractura ha circulado un fluido y ese fluido ha precipitado, por lo tanto es una zona relacionada con el agua. Y bueno, pues este es el pequeño sondeo. Se han hecho otros dos más con la fotografía de Mali, Sweet Baby Blue Hole, no sé si lo conocen así, de apenas 5 milímetros. Y bueno, pues a lo mejor lo que ocurre para la detección de vida es que ocurre algo parecido. Muchas gracias. Has hablado mucho de sulfatos y todo esto. ¿Es que hay mucho azufre o qué es más posible de
los sulfatos parecen ser bastante abundantes en Marte. Por eso, por ejemplo, uno de los análogos muy importantes es el río Tinto. El río Tinto es una zona es uno de los pocos análogos que ha tenido repercusión internacional, aunque en España dinero cada vez tenemos menos, sobre todo para investigación, pero análogos terrestres tenemos algunos muy interesantes, como el río Tinto, el Jaroso, Canarias, y nosotros sí podemos trabajar desde el punto de vista geológico con los análogos terrestres gracias a la geodiversidad que tiene la península ibérica y Canarias. Hemos estado prácticamente metidos en todas las guerras geológicas y eso ha dado lugar a una riqueza espectacular y viene gente de todo el mundo trabajando. En el río Tinto pues existen sulfatos, pero también hay carbonatos. Se pensaba que la propia existencia de esos sulfatos, que suelen producirse sobre todo en pH muy bajos, en el río Tinto el pH puede alcanzar valores de 1, valores normales de 2 o 2,5, pues en este ambiente acidófilo sería casi imposible que tuviéramos carbonatos, que son minerales más típicos de ambientes pues, más alcalinos, un pH mucho más alto. Sin embargo, se han descubierto grandes masas de carbonato recientemente, hace unos 5 o 6 años, en Marte. He puesto una foto de uno de ellos, de los carbonatos. Esto nos indica que bueno, aquí en la Tierra sabemos que los carbonatos se pueden formar de distintas maneras. Hay carbonatos hidrotermales y carbonatos ígneos, por ejemplo, incluso como lo que volcán Olduvai en África. Pero lo que nos indica es que los modelos relacionados con el agua en Marte, en principio, pues son mucho más complejos de lo que se podía pensar en un principio. No tiene por qué ser un simple modelo de un agua, de un lago o de un río, sino que tiene que haber episodios geológicos, episodios geoquímicos, que han dado lugar a toda una complejidad de minerales y de ambientes relacionados, a veces superpuestos unos con los otros. Pero los sulfatos, el yeso parece ser un mineral muy abundante. Por eso una de las zonas que nosotros hemos propuesto es la zona de Sorbas, en Almería, donde hay probablemente una de las mejores secciones de la desecación del antiguo Tetis, el Mediterráneo, el Palo Tetis, que está en la zona de Cuevas de la Almanzora, en la zona de Sorbas, relacionada con la zona del Jaroso. Pues hay una geoda enorme, además allí, en la zona de Pulpí, muy cerca, de yeso. Pues es un sistema muy interesante donde aparece yeso hidrotermal y aparece también yeso vaporífero. Entonces lo que hacemos es estudiar esos minerales, esos ambientes y analizarlos, incluso minerales que no han sido afectados por la radiación y minerales que han sido afectados por la radiación en su profundidad. Los sulfatos sí parecen ser importantes. Dos preguntas que quería hacerte. Cuando has hablado de los científicos esos que calcularon que la Tierra había nacido hace 4.000 años, no sé qué, ¿existe un relato, una descripción o algo así de cómo llegaron a esas conclusiones? Y la otra pregunta, sí. ¿Por qué hay tanto níquel? ¿Por qué hay tanto níquel? En lo que viene de fuera. Bueno, los geólogos bíblicos y los científicos bíblicos en general, que no solamente los geólogos, pues se basaban en la Biblia. O sea, ellos proponían 3.000, 4.000 años como algo ya descabellado. ¿Qué tiene que ver la Biblia con eso? Pues sí, pues sí. Además hay un libro que yo recomiendo que es de un geólogo catalán que se llama Jaume Almera, que tiene un instituto que lleva su nombre en el CSIC. Entonces, este geólogo bíblico lo que hacía era intentar explicar todo lo que se observaba desde el punto de vista de los naturalistas de acuerdo con la Biblia. O sea, para ellos eso era la Biblia. O sea, la Biblia era la Biblia, era el libro que tenían que seguir. Es decir, eso era lo que se seguía en ese momento. A nosotros nos puede parecer ahora aberrante. Pero ¿cuál es el proceso que leyendo la Biblia te lleva a eso? Es que no... Pues intentan ajustar toda la observación de la naturaleza a la Biblia, que es el libro de las revelaciones. O sea, para ellos, a nosotros nos puede parecer aberrante porque lo es, lo es, pero antes no lo era. Es la genealogía, ¿no? Las edades de la Biblia, ¿cuántas generaciones han pasado? El diluvio se intenta también ver si fue algo real, es decir, hay muchas personas que piensan que el libro es un libro, la Biblia es un libro histórico y que lo que está en la Biblia pues tenemos que intentar ver si realmente se ha producido. Hay científicos muy prestigiosos, yo conozco algunos de ellos que están trabajando sobre el tema del diluvio y ver si el diluvio pues realmente pudo existir y tiene un fundamento eso que tal vez de una forma pues, muy genérica se ha plasmado en la Biblia, ¿no?
Entonces a nosotros nos puede parecer ridículo ahora, pero realmente la Biblia era el libro de los libros. Bueno, para otras religiones hay otros libros también muy importantes que están siguiendo ahora mismo. Estos científicos, o pseudocientíficos, o científicos bíblicos, como queramos llamarles, ¿dejaron algo escrito de cómo llegaron a esas conclusiones? No. Esa es la pregunta. No, ellos vamos a ver, ¿cómo llegaron a esas conclusiones? No, sí, cuando dicen que 3 por 3 son 9, dicen que son 9, pero no cogen el 3. Exactamente, ajustaban sus observaciones a eso. Bueno, era su libro de referencia. ¿Y el níquel? El níquel es bastante común en los sideritos, sobre todo. De hecho, hay mucho níquel. Sí. Hay mucho níquel. Bueno, en el manto terrestre también hay níquel. En el manto hay unas rocas que se llaman peridotitas, son rocas mantélicas. Aquí en España tenemos además uno de los yacimientos de peridotitas más importantes en toda Europa, que es en la zona de Ronda, en Málaga, donde tenemos yacimientos de níquel. El níquel con platino también, son rocas mantélicas que afloran en superficie. Bueno, pues hay expertos en la Universidad de Granada, como Fernando Gemilla, con otros colegas, catedráticos de la Universidad de Granada, que han estudiado este níquel. El níquel es mucho más abundante en el manto terrestre. En la corteza no, porque ya se ha diferenciado. La corteza se ha diferenciado con respecto al manto. Y por lo tanto tenemos unos materiales distintos a los materiales mantélicos. Sin embargo, en los meteoritos sí tenemos materiales mucho más parecidos a los materiales mantélicos. Y por eso en los meteoritos es posible encontrar siempre, de hecho el níquel es una garantía para determinar que el hierro que procede que el hierro es meteorítico, es decir, el hierro que no lleve níquel en su composición no es un meteorito. Los meteoritos siempre van a llevar aleaciones de hierro-níquel en forma de dos minerales, que se llaman camacita y taenita, que son el hierro alfa y el hierro gamma. Siempre aparecen en aleaciones de hierro-níquel. Son dos minerales que son muy escasos, prácticamente no se encontraron en la Tierra hasta hace unos pocos años, pero son endémicos de los meteoritos, aparecen siempre ahí, sobre todo los sideritos, que son los meteoritos metálicos. Sobre lo que dice nuestro compañero, hay unos cuantos libros que tratan bajo el tema, bajo el punto de vista científico más o menos, la destrucción de una ciudad que describe la Biblia porque sus moradores eran unos golfos. Eso también, nuestro compañero, yo creo que te lo puedes buscar en internet, los libros pero creo que no están traducidos al castellano. Están escritos en hebreo, entonces. No, están escritos sobre todo en alemán. Yo había preparado unas preguntas viendo aquello de búsqueda de Biblia, lo que te comentaba antes del grupo que tenemos aquí de astrobiología, que ahora me da un poco de corto porque veo que tú estás muy enfocado a los meteoritos y a Marte. Y mis preguntas están un poco más a la búsqueda en general de vida por ahí. Pero bueno, sabiendo que algunas ya las he hecho en otras ocasiones, pero sabiendo que... Vida inteligente. Sí, no, inteligente no, vida. Búsqueda de vida, y sabiendo que tenemos un astrobiólogo aquí, digo, pues voy a aprovechar para hacerlo. Bueno, una de las preguntas es, cuando hace poco, hace unos años, se definía qué características debía tener un planeta para ser habitable, pues yo recuerdo que se decía que las enanas marrones no eran habitables, porque los planetas se bloqueaban, porque podía incluso ese planeta que está ahí bloqueado, aunque estuviese en la teórica zona habitable, pues quizás la zona nocturna, la zona diurna recibía continuamente radiación, ahí el agua se evaporaba y pasaba al otro lado y se congelaba, con lo cual, entonces, sin embargo, ahora entre los planetas considerados como potencialmente habitables, la mayoría son en torno a enanas marrones, o por lo menos el 50%. ¿Es que se ha cambiado este criterio o es que yo lo tenía mal? No sé si he planteado bien la pregunta y tampoco sé si... que la pregunta mezcla varias cosas. Sí. El tema de las enanas marrones, el tema de las condiciones de habitabilidad dentro de lo que es la formación del sistema solar y el tema de lo que es la habitabilidad. Sí. Y qué es lo que se define por habitabilidad. Entonces, Sí. cada tema... Ya, pero, o sea, los planetas clasificados, que hay 10 planetas clasificados ahora mismo como potencialmente habitables. Y, claro, pero eso es una visión muy optimista. Sí, eso pienso yo, que es muy optimista. Muy optimista. Porque la nana marrón, pues no... Es una visión muy optimista. Okay. Yo creo que hay que ser optimista, pero tampoco... Sí. Hay que tener
la mente abierta, pero sin que se te caiga el cerebro al suelo. Son ganas de encontrar algo. Vale, estoy totalmente de acuerdo. Si es ahí, ya estoy totalmente de acuerdo. Luego, otra pregunta, y va un poco por este mismo terreno, si quieres te la hago y si no, pues... Bueno, la otra pregunta era que... por aquí, sí. Si están agotadas, o sea, se está buscando el gemelo de la Tierra, por decirlo de alguna manera, y se ve que no se ha encontrado, y además, según tengo entendido, los medios actuales, Kepler, etcétera, etcétera, y además Kepler se ha averiado y parece que ya se ha parado, si existiese un sistema, una estrella como el Sol y un planeta como la Tierra, no se podía detectar. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Y para cuándo? Bueno, este es un tema que se escapa un poco Ya, de perdona que te especialidad. preparado. Es un tema muy interesante. Yo sí he tenido la suerte de estar trabajando con gente, por ejemplo, Alan Boss. Tú le llegaste a conocer porque dio una charla. Alan Boss es uno de los grandes popes de la Carnegie Institution de Washington, y en el tema de exoplanetas, planetas extrasolares, es el que lleva la iniciativa de astrobiología de los planetas extrasolares en NASA. Y el próximo paso es encontrar indicadores litológicos. Todo parece indicar eso. Litológicos. Es complicadísimo todavía. Atmosféricos no son determinantes, porque el hecho de, a no ser que encuentres clorofila, por ejemplo, si encuentras clorofila, cuya firma sí se puede observar desde fuera, lo que se hace es observar la Tierra desde fuera y ver cuál es la firma, la signature que tú puedes observar el indicador, ¿no? Y a partir de ahí buscarlo fuera. Lo que ocurre es que los métodos de detección hasta el momento no nos permiten nada más que aventurar cosas de manera muy optimista. El tamaño, que tiene una atmósfera, que tiene oxígeno, pero el próximo paso es, porque además ya están pidiendo geólogos para esta iniciativa, en la NASA, es intentar detectar indicadores litosféricos. Por ejemplo, si hay actividad volcánica, esa actividad volcánica podría reflejarse en la atmósfera. Entonces, eso podría ser de momento un indicador que nos enlazaría la parte atmosférica con la parte de la actividad litosférica. Pero desde luego el futuro será encontrar algo y intentar observar. ¿Y hay alguna misión, digamos? Todavía no. Y ya la última pregunta, y esto creo que va un poco más quizás en mi terreno. Una de las grandes sorpresas que hubo desde el descubrimiento del primer exoplaneta fue que cambió la idea que tenemos del sistema solar. Por el planeta que encontraron ahí, del medio tamaño que encontró primero fue un exoplaneta que tiene la mitad de la masa de Júpiter, sí, y que orbita una estrella parecida al Sol, pero más pequeña que Mercurio. Y luego a partir de ahí aparecieron muchos exoplanetas gigantes gaseosos muy cerca de la estrella. Entonces, una pregunta que yo le he preguntado a algunos otros y no me han dado respuesta. Hay la idea de que los gigantes gaseosos se forman en la parte exterior del disco protoplanetario y los de tipo Tierra, los rocosos, en el centro. Entonces, esos planetas han migrado hacia el interior. Esos planetas se forman quizás en los 10 primeros millones de años y los terrestres se forman en 30 o 40 millones de años. Entonces, esos han pasado por ahí. Y la pregunta es, en el momento que encontramos uno ahí cerca de su estrella, ¿eso invalida este sistema planetario para que haya terrestres? Pues claro, ha pasado por ahí, ha ido barriendo y... no tiene por qué ser la única razón. Yo tampoco soy experto pregunto en si el sistema planetario. podría haber rocosos ahí fuera. Yo, por lo que he discutido con personas que saben de este tema, sí, es que lo que nos están diciendo los casi cerca de 800 planetas que se han descubierto hasta el momento ya, es que los modelos que nosotros tenemos en nuestro sistema solar no son modelos que podamos extrapolar a otros sistemas solares, incluso a otra estrella. sí. Hay pues toda una diversidad de planetas que se pueden encontrar. O sea, unos modelos que difieren totalmente del modelo que nosotros hemos explicado. De hecho, Alan Boss hablaba de un modelo herético para la formación de sistemas solares. Se piensa que existe un canibalismo de la estrella, que la propia estrella va fagocitando a los planetas y que la propia masa del Sol va comiéndose porque va atrayendo poco a poco. Y lo que ocurre es que también nosotros lo que estamos viendo, aquí estoy en una agrupación astronómica, son realmente imágenes que nos dan una imagen espaciotemporal en un momento de lo que ha ocurrido, pero muy difícil saber cuál ha sido la evolución
de eso que ha ocurrido antes. La pregunta es que si es como el caballo de Atila, que por donde ha pasado... No, ya no puedo deja- contestar, no puedo contestar esa pregunta. Sí, pues muchas gracias. Quisiera preguntar, es que hace poco he oído que un objeto espacial va a impactar contra Marte de una dimensión de unos 2 kilómetros, 700 metros, y que va a quedar un impacto, un agujero en la superficie marciana de cerca de 50 kilómetros. Quisiera saber qué efectos a nivel planetario totales puede causar en el planeta, o cómo puede afectar a la Tierra, tipo de órbitas, todo esto, puedo decirnos. Pues como planeta realmente es algo casi despreciable. O sea, un objeto de esas características es un objeto pequeño, un objeto de 2 kilómetros. Lo que ocurre es que, claro, si impactara contra la Tierra... No, yo he dicho contra Marte. Ya, entonces, si lo vemos desde el punto de vista terrestre, sí sería muy importante. Para nosotros es muy importante porque lo que podemos hacer es comprobar en tiempo real los modelos que nosotros tenemos que estudiar a través de los cráteres de impacto, que son los únicos efectos que nos quedan. Existen algunas simulaciones hechas con programas rusos. Nosotros estamos trabajando en el Centro de Astrobiología, tenemos una balsa de impactos, que no sé si tú la llegaste a ver. Hay una balsa de impactos, hay un geólogo que fue postdoc mío, que se llama James Sorno, que ahora es el responsable, es un geólogo sueco, es el responsable de la balsa de simulación de impactos, y tenemos una especie de bazooka, que no se pudo comprar como bazooka, pero que tuvimos que ir, tuvimos que llamar dispositivo eyector de materia, no sé qué, lo que realmente es un bazooka, y pues puede lanzar hielo, roca, metal, y podemos generar cráteres de hasta 2 y 2,5 metros de diámetro. A partir de ahí escalar, o sea, nosotros podemos simular. Luego tenemos una cámara de alta velocidad y podemos ver pues, partícula a partícula, frame a frame, lo que ha ocurrido y cómo se mueven hacia atrás y hacia adelante, con agua y sin agua, cómo se forman esos cráteres, ¿no? Hasta ahí es hasta donde llegamos. Luego se aplican unos programas rusos que llevan un código que se llama el Hydrocode, y ese código nos permite hacer simulaciones del impacto y a partir de ahí inferir en los grandes estructuras de impacto lo que ha pasado. El hecho de poder ver un impacto sobre un objeto como ocurrió contra Júpiter, por ejemplo, con el impacto cometario, el hecho de poderlo ver, yo creo que es un acontecimiento muy interesante para cualquier científico, y ver cuáles son sus repercusiones. Pero para un objeto como Marte, un impacto de 2 kilómetros pues, puede producir un cráter a lo mejor de 50 o 40 kilómetros, siendo muy optimistas, y siempre que sepamos que la composición del objeto pues, es una composición siderítica. Si es un asteroide pues, mucho más lábil o más condrítico carbonáceo, pero luego el impacto va a producir un cráter distinto. También depende de la velocidad que lleve el impactor, del ángulo de entrada, de si la atmósfera de Marte, a pesar de que es muy tenue, va a poder destruir parcialmente el objeto. Depende de muchos factores, pero desde luego científicamente pues, es algo muy interesante y digno de ser estudiado, y yo creo que se va a estudiar. Si se confirma que se produce el impacto, se va a estudiar. Has dicho que el impacto de un objeto de grandes dimensiones que es inevitable, pero hay una dimensión a partir de la cual se podría mandar algún tipo de nave o algo así que pudiera desviarlo para que no impacte. Eso está chupado ya. Es que no es solamente cuestión de la dimensión, como comento, es cuestión de las condiciones de impacto, de la velocidad que trae, de su composición, del ángulo de entrada, es decir, no solamente la dimensión. Existía un programa que existió en la época ya de Carl Sagan, que se llamaba el martillo de Iván, y este programa, el martillo de Iván, lo que intentaba era, pues esto lo que ha salido en una película de ciencia ficción, ver si era posible desviarlo, fragmentarlo o destruirlo, pero por el momento todo esto es ciencia ficción. Afortunadamente. O sea, ¿quieres decir que la posibilidad de desviarlo no existe? Física y matemáticamente. Existe la posibilidad de desviarlo, lo que yo no sé, hasta el Lo que momento no hay existe varias es el posibilidades, existe el método, pero lanzar una explosión nuclear junto a un asteroide, no sé hasta cierto punto si es algo razonable. Yo creo que razonable sería un sistema. impulsor. Un impulsor podría ser Un el imán, efecto, un imán. hay un efecto que es el efecto Jankowski, que es un efecto en el que se va produciendo el desplazamiento, pero claro,
que desplazar un objeto que viene a 300.000 o 400.000 por hora. Cuando está a 150 millones de kilómetros, no debe Habría ser que mandar difícil. algo, habría que detectarlo. Solo hay que con muchísima desviarlo 3 antelación, segundos de algo. enviarlo, nos ponemos en cosas que son mil de ciencia ficción. Una pregunta más Podemos estar toda la noche, ¿eh? relacionada con la geología. Esto, respecto al calor interno de la Tierra, pues bueno, se habla de que si es el calor de la acreción, de la condensación o de la radioactividad. Y ahí hay contradicciones. Hay unos autores que hablan de que los elementos radiactivos, y hay otros que dicen que no, que los elementos radiactivos están prácticamente a la superficie y que todo viene del núcleo. Esto, ¿tu opinión cuál es? O sea, del calor de acreción. Bueno, es que el gradiente geotérmico de la Tierra está muy bien estudiado. O sea, se sabe cómo varía el gradiente geotérmico en profundidad. Sabemos que la Tierra está estructurada en una serie de capas, con una serie de discontinuidades, y se sabe que dentro, en el interior, todavía hay una parte que está fundida y una parte que está sólida. El núcleo externo y el núcleo interno. Por supuesto, la temperatura y la presión son elevadísimas. También sabemos que en el manto terrestre la presión y la temperatura son altas, pero no tan altas como en el núcleo. Sin embargo, si hay unas zonas suficientemente fundidas para producir un movimiento dentro del manto, que es el que condiciona la movilidad de las placas tectónicas. Los elementos radiactivos son elementos gregarios que aparecen asociados a determinados tipos de rocas. Aparecen en unos tipos de rocas y en otras no. Por ejemplo, en granitos nosotros tenemos un mayor nivel de elementos radiactivos que en basaltos, por ejemplo, porque son zonas donde se acumulan esos tipos de elementos de manera gregaria, es decir, hay unas suites tecnológicas que son más favorables para que esos elementos aparezcan allí y no en otro sitio. Por lo tanto, en las rocas plutónicas aparecerán elementos radiactivos y en las zonas volcánicas aparecerán menos. No, pero haciendo un balance, por ejemplo, un tanto por ciento calor de acreción, calor de origen radiactivo. El calor de acreción tiene que quedar todavía muchísimo calor de acreción en nuestro planeta. Tenemos para todavía millones de años. Podemos decir que es fundamentalmente calor de la acreción. Pero existe un valor de calor de reacciones exotérmicas generado por la reacción. Sobre todo en la zona de la corteza, y donde tenemos hay más las elementos intrusiones radiactivos. plutónicas, que son las zonas donde están acumulados los elementos radiactivos. El hierro y el níquel de los meteoritos metálicos, ¿de dónde sale? Porque esos suelen ser los elementos más estables dentro de los elementos. Y los meteoritos, ¿de dónde les ha salido el metal? Bueno, pues hasta el momento la hipótesis más aceptada del hierro-níquel metálico, ¿de dónde sale el metal? De las supernovas. Sí, claro, o sea, sería el hierro-níquel procedente de la explosión de la estrella. O sea, todos los elementos que nosotros tenemos son elementos que están generados en las estrellas. Eso se entiende, pero no se entiende cómo se acumula. Bueno, la acumulación del hierro-níquel hay una cosa que se llama la acreción de planetesimales y la diferenciación por densidad. La diferenciación por densidad es lo que ha hecho que en el interior de la Tierra nosotros tengamos el núcleo sobre todo de hierro, níquel y cobalto, y luego el manto silicatado, y la corteza todavía mucho menos densa. O sea, tenemos una diferenciación por densidades en nuestro planeta y los modelos geofísicos nos indican que estos modelos tendrían que ser válidos para otros planetas que siguieran pautas similares. Vamos a ir acabando, que es un poco tarde. Pues ya estamos echando. Hay que cerrar la sede y Pues la que se quede persona abierta. La última preguntita. tú te vas y te vas a tu casa, pero hay una persona que tiene que cerrar. ¿Qué es sobre el campo magnético de Marte? ¿Se sabe por qué lo ha perdido? Muy buena pregunta. Bueno, Marte no ha perdido todo el campo magnético. Hace muy pocos años, en el 2006, se ha detectado algunas zonas de Marte que tienen un campo magnético incluso mayor que el campo magnético de la Tierra. No se sabe por qué. Se piensa que son zonas de acumulación, podrían estar relacionados con las acumulaciones de magnetita, pero todavía no hay. Ahora va a haber una misión a Marte que se llama InSight, y en esa misión pues, se va a estudiar el tema del campo magnético y las propiedades geofísicas del interior de Marte. Esperemos que esa misión nos dé algo más de información al respecto, pero desde luego no es como el campo de la Tierra.
unas llaman a otras. ¿Por qué se invierte el campo magnético por esto? Bueno, hay muchas teorías al respecto. Yo no me decantaría por ninguna. Y menos a esta hora. Que no soporta la cámara cuando estaba a mediodía y hace, hay que apretar mucho el tornillo. Eso es una pega. Claro, hombre, está fuera. Estoy para el mes que viene, el tipo la tiene a 1.200 pero las demás las he visto más caras. Pero bueno, pues ya te contaré las cosas que voy a ver si las pruebo. Sí, venga. No me va a tiempo, Vendrás mañana, digo, ayer mañana. A 16. no sé. Bueno, pues vendré. Y si no, de todas formas, hay la comida coreana. Sí, eso ya me ha apuntado. Sí, voy a ver si vengo mañana, sí. Venga. ¿Qué tal, señor? No ha cambiado nada, ¿eh? ¿Sabes el horror que me da? No puede, porque es que está viajando mucho porque se sabe brotes presupuestarios. No la ha llegado. Y esto, entonces, lo que ha conseguido tiene un contrato con Estancia Franco. Para poner en marcha los Que no sé ni qué hora es. Bien. Bueno, ya. Enrique, ¿nos das algo? Eso es de aquí, ¿no? Sí, eso es. Sí, esto sí, es una verdad. Oye, el orgánico, ¿por qué no te acompañáis? Porque van a sacar el coche. Es que tiene cosas en el parking y lo dejas fuera. Saca el coche y lo dejas ahí. Y nos vamos andando. Sí, que ya se puede dejar fuera. Pues ya lo... Sí, claro, Vamos a hablar de las 9. ¿Te importa acompañarle? No, yo la acompaño. Porque luego la llave la volvemos a dejar por aquí. Venga. Vale. Vamos a... Muchos temas a ver. ¿Qué tal la vista? Todas las preguntas son de ciencia ficción, ¿no? Luego aquí como a comprar un montón de cosas. Ahora nos vemos, ¿no? Enrique, ¿necesitas algo? Sí, en la